corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Quiero perder en la adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará a Dios. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final.
Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuando las prédicas de todos los domingos, les invito por favor a abrir vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con las prédicas de Apocalipsis de Juan. Les invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 11, versículos 15 al 19. La palabra del Señor dice así, en la versión Reina Valera, revisión 1960. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y un grande granizo. Les invito a inclinar vuestros rostros, vamos a dirigirnos a nuestro Señor para orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, nos presentamos delante tuyo en el sagrado nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para pedirte que nos guíes con tu Espíritu Santo, tanto en la predicación como también a mis hermanos en sus hogares, les libres de cualquier distracción y así también, Señor, tú puedas hablarles a través de tu palabra, de la predicación de tu palabra, y cada cual reciba según la necesidad que tiene en su vida. Te damos gracias por la libertad de poder escuchar tu palabra, por la libertad de poder abrir la Biblia, tu palabra, y poder predicarla. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, en medio a veces de la necesidad, en medio del dolor. Te damos gracias por toda la provisión que tú nos das. Y así también, Señor, te damos gracias por la salud. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te oramos. Amén. Como hemos visto, el título de esta prédica en la Biblia dice la séptima trompeta. La séptima trompeta en el cual el Señor Jesucristo va a tomar lo que le pertenece, su reino. Él lo creó y lo toma, lo cual había sido usurpado por Satanás. Y justo al propósito de este tema, pues en YouTube vi una entrevista que le hicieron, creo, el 2016-17 a nuestro compatriota, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Y el entrevistador en un canal chileno, al propósito justo de los 10 años de la muerte del ex dictador, chileno, Augusto Pinochet, pues le preguntaba y le decía que en estos tiempos cada vez se ve con mejores ojos los regímenes autoritarios. Mario Vargas Llosa le dijo, ningún régimen autoritario es bueno, pero el entrevistador le insistió y le dijo, pero sin embargo las estadísticas hablan de que, por ejemplo, en Brasil ya el actual presidente, que obviamente es un presidente elegido democráticamente, pero que al igual que Trump, si no hubiera mecanismos de regulación en cuanto a su conducta, pues sería un presidente totalmente autoritario. Sin embargo, tiene la aprobación del 48%, casi la mitad. Y similar porcentaje, pues en Brasil desean un gobierno, inclusive un régimen autoritario, inclusive militar. Al igual, ¿no? Vemos en las elecciones, salió Trump, ¿no? Que es un presidente autoritario, que también es cierto, es un país que tiene instituciones que regulan para que su comportamiento no exceda de repente el comportamiento de un país democrático, no de un presidente en un país democrático. Sin embargo,
pues también en Europa dice que inclusive se ha triplicado, ¿no?, el deseo de las personas de tener un régimen un poco autoritario, ¿no?, en beneficio obviamente de la población. Sin embargo, insistía, ¿no?, nuestro compatriota Nobel, que ningún régimen autoritario, ¿no?, que no sea regulado por instituciones democráticas, pues es bueno, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no sería bueno? Obviamente porque el que entre a gobernar y no tiene ningún tipo de regulación, ¿no?, instituciones que regulen su comportamiento, pues va a ser desastroso, desastroso. ¿Por qué? Porque el problema no es el poder, el problema es que el poder va a corromper a ese hombre. No hay ningún hombre que sea capaz de repente de gobernar un país de manera perfecta. No hay ningún hombre que no pueda ser corrompido por el poder. Y eso lo dice claramente la Biblia. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto está hablando de la condición humana. Esto está hablando que el hombre, desde la caída de Adán, de alguna manera, su estructura, su alma, su corazón fue endurecido. Le dio la espalda a Dios. No consideró a Dios. Y de esto también habla Romanos. Si vamos al capítulo 1 de Romanos, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Comparemos esto con algún régimen autoritario, ¿no?, que haya durado por años. Miren, ¿no?, atestados de toda injusticia, fornicación, ¿no? Acordémonos del dictador Trujillo, ¿no? Uno de sus grandes vicios era estar con chicas jóvenes, inclusive vírgenes, ¿no? Entonces dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Veamos avaricia, ¿no?, el tener un montón de dinero viendo la necesidad del pueblo. Veamos la dictadura de Maduro, ¿no? Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la condición del hombre que le ha dado la espalda a Dios y que tiene poder. Es la condición de todo hombre. Más aún si es un hombre que es encumbrado, peor aún si es encumbrado a la fuerza con un régimen dictatorial, autoritario. Entonces, con mucha razón, ¿no?, nuestro compatriota, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo: ningún régimen autoritario es provechoso para la humanidad. Sin embargo, como les dije al inicio, hay una tendencia, hoy último, ¿no?, en ver con buenos ojos los regímenes autoritarios. Lo demuestran las encuestas. Es cierto, hay mecanismos en los países que son democráticos, ¿no? Hay instituciones que van a limitar que suceda esto. Sin embargo, es visto con buenos ojos. Lo que pasa, dice el autor, ¿no?, Mario Vargas Llosa, el literato, dice de que lo que pasa es que en el fuero interno del ser humano, la tradición del ser humano, llevamos por dentro
¿no? Al rey, llevamos por dentro al monarca, llevamos muy internamente en la tradición humana el cacique. Lo anormal, ¿no? Lo natural es eso, lo anormal es la democracia, que de alguna manera nos civiliza. Pero ¿cuál era el problema? Como les dije, el problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre es corrompido, es corrupto, ¿no? El corazón del hombre es de piedra. El corazón del hombre no desea el bien. El corazón del hombre por naturaleza es malo, sin Dios. Y imagínense si ese corazón del hombre es encumbrado para tomar todas las decisiones. Por esto en Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis, capítulo 5, ¿no? Versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué? Porque esa persona, o ese ser, que iba a abrir ese libro, iba a desatar el juicio final. Era el que iba a destruir a todos sus enemigos, y el que iba a implantar su reino por los siglos de los siglos. Y dice que no había ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice que Juan en estas circunstancias lloraba mucho. Lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, versículo 5 del capítulo 5, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó, del capítulo 11, del texto que estamos predicando. El versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué hay del gobierno democrático? De repente ahí está la solución, ¿no?, a la corrupción del corazón del hombre. Pues no, nosotros somos un país democrático, republicano, y vemos la experiencia de nuestros presidentes, ¿no? Vemos nuestros 4 últimos presidentes sobornados, corruptos, perseguidos por la ley, ¿no? Y un país democrático. No podemos decir que la democracia asegura el comportamiento del ser humano, porque siempre el ser humano, cual sea su estamento que ocupe, pues se va a corromper con el poder. Y la historia humana lo demuestra. En todos los gobiernos no se salva uno. Decimos entonces la elección libre del pueblo, de un presidente. Pero sin embargo sabemos que cuando es elegido no puede hacer su encargo presidencial, porque por encima del presidente están las corporaciones, como llamamos las grandes empresas transnacionales, que ejercen alta presión sobre los presidentes. Y por encima de estas corporaciones sabemos que están los grandes bancos, y por encima de los grandes bancos está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, y por encima de estos están los bancos centrales de los países, y el Banco Central de los centrales, que es propiedad de una dinastía, es propiedad de una familia. Y por encima de ellos está la élite financiera, ¿no?, los dueños del mundo. Háblese de la familia Rockefeller, la familia Morgan, la familia Rothschild, ¿no?, propietarios del Banco Central Mundial, ¿no?,
Entonces, y ellos finalmente, ¿no?, a través del poder que tienen del dinero, toman las decisiones. Toman las decisiones. Y las decisiones van encaminadas justamente a proteger su capital, porque de ahí emana su poder. No está en favorecer al más necesitado, al más pobre o a la naturaleza, sino está en conservar y preservar su poder y aumentarlo aún más. Y eso es la democracia. Ya hemos visto lo que es un régimen autoritario. Una democracia siempre está de por medio el dinero y el poder, que al final es quien toma las decisiones. Y si nosotros vamos al capítulo en Mateo, por favor acompáñenme en sus Biblias si pueden. Si vamos a San Mateo, capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo, capítulo 4, San Mateo, en versículo 8, cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado, pues la tercera y última tentación o intento del diablo, Satanás, de tentar al Señor Jesucristo, fue de esta manera. Versículo 8 del capítulo 4 de San Mateo dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Miren, todo esto, ¿todo qué? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A quién le pertenecen estos tiempos? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. El poder, el dinero, todas las riquezas, la gloria de ellos. Le pertenece a Satanás, le pertenece al diablo. Y él es el que gobierna este mundo por este tiempo, por usurpación. Algo que Dios creó, algo que le pertenece a él. Dios, en su soberana sabiduría, pues ha permitido que este tiempo gobierne, que el príncipe de este mundo, como dice la palabra, sea el hijo Satanás, el diablo. Y él es el que posee todas las naciones, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sin embargo, va a llegar un momento, puede ser esta noche, puede ser mañana, que va a suceder esto, el Apocalipsis, el final, el juicio final, en el que el Señor Jesucristo va a venir y va a tomar lo que le pertenece y va a dar su justo juicio a cada uno según sus obras. Y es lo que dice acá. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo y toda su gloria, se supone, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El Señor del viñedo regresó. Y regresó no solamente a tomar su viñedo, sino a rendir cuentas, a que le rindan cuentas de lo que hicieron con su viñedo. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos reinará eternamente. Y la pregunta es a veces la actitud de la iglesia, ¿no? Sin desacreditar obviamente a algunos grupos religiosos que hablan de la guerra espiritual. La guerra espiritual. Dice: nosotros vamos a tomar la armadura y vamos a ir a conquistar territorios para Cristo. Nosotros vamos a avanzar el reino de Cristo. Pero si hemos visto en el capítulo anterior la situación de la iglesia cristiana, ¿no? Estos dos testigos que representan a la iglesia cristiana, pues dice que batallaron contra el anticristo y el anticristo los mató.
¿no? Y dice que sus cuerpos fueron colgados por 3 días y sin ser enterrados. Y dice que inclusive la gente moradora de la tierra se regocijaba, dice el versículo 10 del capítulo 11, se regocijaba sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos los atormentaban con la predicación del Evangelio. Los atormentaban diciendo: arrepiéntete de tus pecados. Y finalmente dice que los acabaron. Esto significa que va a llegar un momento en que la predicación va a terminar. Momentos antes del que el Señor Jesucristo va a tomar su reino. Inclusive, si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22, dice: porque habrá entonces gran tribulación antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él tome su reino, momentos antes, como un signo visible de que el Señor Jesucristo está por venir. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. La iglesia será arrinconada. Pero obviamente, así como el pueblo de Israel fue arrinconado por los egipcios, así como el pueblo de Israel fue abusado por los egipcios, igual la iglesia cristiana va a ser arrinconada. Pero el Señor va a escuchar el clamor de la iglesia, y eso hemos visto en otro capítulo del Apocalipsis, en el cual los santos decían: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a venir? ¿Hasta cuándo no vas a vengar a nuestros mártires? ¿Hasta cuándo no vas a vengar la sangre derramada? Y el Señor va a escuchar el clamor de su iglesia. Y el Señor va a venir, como dice el capítulo 19, ¿no? Versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice el versículo 15: y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está la iglesia ahí batallando, luchando, haciendo la guerra espiritual? ¿Quién es el que va a venir a salvar a su iglesia? ¿Quién es el que va a escuchar el clamor de su iglesia, que es arrinconada, así como el pueblo de Israel ha sido arrinconado y esclavizado por los egipcios? El Señor Jesucristo. Y Él va a destruir a todo aquel que lo rechace. Él va a destruir a todo aquel que diga que Jesucristo no existe, que Dios no existe, que son una molestia para el alma, que los cristianos deberían desaparecer. Pues sí, la iglesia cristiana va a ser arrinconada. La iglesia cristiana va a ser atribulado. Pero el Rey de Reyes va a escuchar el clamor de la iglesia. Y realmente, frente al mal, la iglesia cristiana lo que tiene que hacerse es pegarse a Cristo para no sufrir daño, pegarse a la palabra de Dios. No estar pensando en que yo voy a salir a hacer guerra espiritual, voy a conquistar territorios para Cristo. ¿Qué conquistar? Si Él es el que va a venir a tomar su reinado. Miren inclusive lo fuerte que es esto. Dice: y la bestia fue apresada. La bestia que quiso exterminar a la iglesia, que de pocas lo hace en los últimos tiempos. Dice que la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 20 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así va a ser el juicio final.
El Señor Jesucristo ya no va a venir como ese manso corderito que no abrió su boca y fue inmolado. No, va a venir como ese jinete del caballo blanco, que en su muslo dice Rey de Rey y Señor de Señores. Va a venir a regir con vara de hierro. Y si vamos a nuestro texto del capítulo 11, versículo 16, dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios. A la iglesia lo único que le queda es arrodillarse y agradecer lo que Dios hace a través de su Hijo. Nada más. Nos queda agradecer y vivir una vida por gratitud. Gratitud al Hijo de Dios, al plan eterno del Padre. Versículo 17, y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Solo nos queda agradecer que alguien perfecto, soberano, alguien que no puede cometer error, tome el reino del mundo. Un gobierno, es cierto, ¿no?, autoritario, pero Dios es propietario del mundo. El Señor Jesucristo ha creado todas las cosas. Le pertenecen a Él. Y además es perfecto, sin pecado, misericordioso, compasivo, justo. Dice que Él va a tomar el reino del mundo. Por supuesto, ¿qué pasa si alguien toma el reino del mundo y es arrebatado a los hombres? ¿No? ¿Qué va a pasar? Versículo 18, y se airaron las naciones. Obviamente se van a molestar, pero dice: y tu ira ha venido, y a su ira vino. Todo aquel que se oponga a Cristo, todo aquel que le moleste el reinado de Cristo, es cierto, en los cristianos reina en nuestros corazones, nos agrada que nuestro Rey sea el Señor Jesucristo, nos llena, es el motivo de nuestra vida, da propósito a nuestra vida. Pero hay gente que le molesta eso, le molesta, y si pudiera acabaría con eso, con ese reinado de Cristo en los corazones de las personas. Y se molestan, les molesta eso. ¿Y qué va a pasar? Pero la ira, tu ira ha venido, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esas personas que les molesta el reinado de Cristo, como bien dice en Juan capítulo 3, pues dice que les molesta, porque obviamente refleja sus malas obras, refleja sus malos deseos, y no quieren arrepentirse. No quieren por eso arrepentirse. Mejor vayamos a Juan para leer este versículo. Juan capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero la ira vino, y la destrucción a todo aquel rebelde, a todo aquel que no se quiere someter al reinado de Cristo, pues es inminente. Es inminente. Y no solamente el juicio va a ser justo, dice que va a juzgar a los muertos. Inclusive mucha gente que ahora está muerta, agarremos un ejemplo, por ejemplo, este señor Hefner es el fundador de la revista Playboy, está muerto, pero sin embargo su legado, se podría decir, malo, pues sigue pervirtiendo
a mujeres. Esa institución Playboy sigue pervirtiendo a mujeres, sigue destruyendo hogares, sigue pervirtiendo la mente, inclusive de adolescentes, a través de la pornografía. Sus réditos, sus intereses se siguen acumulando para el momento que venga el juicio. Ya está muerto, pero sigue aumentando su juicio para destrucción en la resurrección de todos. De igual manera, para aquellos que hacen el bien, también están muertos. Los que están muertos, pero su legado, su buen legado, pues sigue dando créditos, sigue dando intereses, aún después de muertos, el buen legado que han dejado, el buen ejemplo, los héroes de la fe, lo que los católicos llaman los santos, pero santos somos todos. Santo significa separado para Dios, propiedad de Dios, eso significa santo. Nosotros llamamos los héroes de la fe porque hay héroes de la fe, gente que ha dejado un buen legado y es ejemplo de cómo vivir una vida cristiana. Están algunos, muchos, la mayoría muertos, pero sin embargo su legado sigue inspirando a seguir una causa correcta, una vida correcta delante de Cristo. Y dice que va a llegar el momento de juzgar a los que destruyen la tierra. En la versión latinoamericana dice a los que corrompen la tierra, a los que corrompen a la gente. Van a ser juzgados y destruidos. Así también dice, en el versículo 18 dice que dará galardón a los siervos, a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. La característica de nuestro Señor Jesucristo es que nos da lo que no merecemos. Nosotros no merecemos la vida eterna, no merecemos ir al cielo, pero por gracia, por regalo, por don divino. Y este es un tiempo de gracia, amigo que me escuchas. Este es un tiempo de gracia, significa de don, regalo. La salvación, el arrepentimiento, es un regalo que Dios te da. Es un regalo que Dios da a través de su Hijo. Nosotros merecemos la muerte. Nosotros naturalmente no vamos a desear el reinado de Cristo. Naturalmente no vamos a desear a Cristo. Este es un milagro. Como le dijo bien el Señor Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Y este es un milagro. Y se manifiesta a través del pedido del Señor Jesucristo. Señor, transfórmame. Señor, quiero que vivas en mi corazón. Va a llegar el momento en que ya no se va a poder hacer esto, porque esto es necesario tener fe. Y la fe, dice, es por el oír la palabra de Dios. Y el Señor va a dar lo que no merecemos. El Señor nos va a dar lo que no merecemos, que es la salvación, como don gratuito, regalo, porque el justo precio ya lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Murió por nosotros, recibió lo que nosotros merecíamos. Y así Dios nos da lo que no merecemos, a su Hijo en la cruz, por nosotros. Y no solamente el Señor nos da el regalo precioso de la vida de nuestro Señor, sino es que encima de eso, encima nos premia. Eso es su misericordia. Misericordia es darte lo que no mereces. No merecemos los premios del Señor. Con haber sido salvos, creo que debemos ya vivir toda nuestra vida y toda la eternidad agradecidamente a Él. Pero dice que nos da encima galardones en el cielo. Dice, galardones a tus siervos, ¿no? Los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Pero no podemos tener esa actitud que yo he hecho algo en la tierra y merezco esto. Yo a veces escucho hablar a predicadores que dicen, yo he levantado esta iglesia,
esta tremenda iglesia de miles. Se cree grande, pero el Señor Jesucristo dijo que Juan, no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan, pero en el reino de los cielos el más grande será el más pequeño. El Señor Jesucristo da los galardones por pura misericordia. Si no, vayamos al versículo de apoyo que está en Lucas capítulo 17, versículo 7, dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esta es la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer solo hicimos. Todas las obras que nosotros hacemos en la tierra es porque debemos hacerlo, porque es nuestra nueva naturaleza. No hay ninguna gloria en ellas humana. La gloria es de Cristo. La gloria es del Espíritu Santo que obra en nosotros para reflejar la vida de Cristo como testimonio para los hombres. Pero nuestro Señor es misericordioso, porque además de que nos salva, nos premia. Además de que da la vida por nosotros, encima nos da regalos aquí en la tierra. Cada vez que tú amaneces es un regalo, cada vez que abres los ojos, cada vez que consumes un alimento delicioso, y te alimenta tu cuerpo, es un regalo de Dios. Aquí en la tierra nos da regalos. La familia es un regalo. Y en el cielo también vamos a recibir regalos, pero por pura misericordia. Y te invito, amigo, va a llegar un momento en que ya no va a haber fe. La fe dice que es la esperanza, la convicción de lo que no se vea, lo que uno espera por venir. Pero cuando tus ojos vean a Cristo, ya no va a poder ver fe, porque tú lo vas a ver con tus ojos. Ya no hay salvación, porque la salvación es por medio de la fe en Cristo. Cuando Él venga a reinar con vara de hierro, ya no va a haber fe, porque lo vas a ver. Ya va a ser muy tarde para la gracia. Ya va a ser muy tarde para que tú digas: creo en ti, Señor, sálvame, límpiame de mis pecados. Que el Señor bendiga tu corazón. Que el Señor permita que tú te arrepientas y lo reconozcas como Rey ahora, y no quieras reconocer cuando ya sea tarde y no haya marcha atrás. Y termina el texto diciendo: y el templo de Dios, versículo 9, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dice: y el templo de Dios significa la iglesia. Todos los que aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y vivimos para Él. Ese es el templo de Dios. Dice que fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto, el arca de su pacto era la presencia de Dios en el tiempo de Israel. En este tiempo ese arca va a vivir en su iglesia, en medio de su iglesia. Y la pregunta es: ¿tú has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Eres templo de Dios? ¿Él vive en ti? Si tu respuesta es sí, eres muy bendecido. Si tu respuesta es no, te invito a que tú hagas una oración de arrepentimiento y pidas al Señor Jesucristo que te salve. Pidas al Señor Jesucristo que te dé arrepentimiento en tu corazón. Bueno, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones y que tengan un bonito domingo. Me despido con una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Te damos gracias porque tú permites, Señor, que podamos predicar tu palabra. Y te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque Él murió por nosotros, porque hemos recibido un regalo inmerecido y porque en el cielo nos espera un galardón, Señor, por pura misericordia tuya. Porque nos das regalos que no merecemos aquí en la tierra y también nos espera morada ahí en el cielo contigo, cuando todo sea perfecto, cuando no haya sufrimiento, cuando no haya dolor, cuando no haya necesidad, cuando no haya hambre. Cristo, ven pronto y establece tu reino en la tierra. En tu santo nombre oramos. Amén.